Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Estamos hablando de lo que es las falsas enseñanzas, cómo detectarlas a los falsos maestros, las sectas. Como hablamos de la secta gris, que es una secta que ni asusta, más bien atrae a los hombres porque le trae un Dios cosificado, un Dios que pueden ver, un Dios que pueden palpar, traen la idolatría. Entonces, una idolatría encubierta, porque nosotros podemos ver en la catolicidad que se puede ver claramente la idolatría porque hablan con muñecos, habla con gente muerta, y ahí podemos ver claramente la idolatría, que ellos pueden ver en el agua del bautismo la salvación, como que el que salva es el agua, como la que limpia los pecados es el agua. Lo hemos explicado muchas veces, que el agua no limpia el pecado porque algo material no puede limpiar algo espiritual. Lo hemos explicado muchas veces. Creen que Cristo, en la cena del Señor o la Eucaristía, como le llaman, el pan es Cristo y que ellos al comer el pan están comiendo a Cristo. Es una doctrina totalmente satánica, es una doctrina oscura, es una doctrina como alguien se podría comer a Cristo, porque si se lo come a Cristo termina, ¿dónde termina Cristo? Es una falta de respeto total a la persona de Dios. Y lo hacen porque no conocen a Cristo, no conocen a Dios. Porque si una persona se come algo, ¿dónde termina? En la letrina. ¿Y cómo pueden decir que comen a Cristo? Lo hemos explicado muchas veces. Ya vamos a hacer algún video especialmente sobre estos temas. Sobre el bautismo hemos hablado algo. Podemos volver a hablarlo y un poquito más profundamente. Que las aguas del bautismo no son la que lava el pecado, el que lava el pecado, el que limpia, el que quita el pecado de Jesucristo a través de su sangre preciosa, a través de su sacrificio. Entonces podemos ver acá el tesoro escondido. Entonces esta falsa enseñanza del tesoro escondido es toda el espíritu que hay en la religión, ¿no? Tener a Dios como un tesoro. ¿Por qué? Porque necesitan cosificar a Dios, necesitan ver a Dios, y es una doctrina totalmente oscura y satánica. ¿Por qué? Porque su origen tiene en la persona de Satanás, o en la persona de aquel que es el enemigo de Dios, y trata siempre de burlarse del Señor a través de las doctrinas falsas. Es una burla al Señor y es una manera de llevar a miles de almas a la perdición eterna y a negar a Cristo y a creer en un Dios falso, en un Dios totalmente falso. Por eso dice en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Vamos a hacer un par de videos de lo que es el Dios como tesoro, esta falsa enseñanza. Cosificando a Dios, haciéndolo a Dios el producto de algo, porque un tesoro, si nosotros podemos ver lo que es un tesoro, es la palabra tesoro allí en Mateo capítulo 13, versículo 44, en el original, en el griego, significa depósito o adquisición. Depósito o adquisición. Cuando vamos y leemos la palabra adquisición o vemos la palabra adquisición, nos podemos remontar a Adán y a Eva. ¿De dónde viene esta doctrina? Que es una doctrina espiritual y oscura. Lo hablamos para que usted entienda que lo que se habla muchas veces desde los púlpitos o de algún maestro
No todo es verdadero, no solamente porque una persona use una corbata o esté detrás de un púlpito y con una Biblia en las manos tenga la verdad. Por eso el Señor dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces. ¿Cómo se conoce un falso profeta? Por su profecía falsa. No se lo conoce por lo externo, porque el Señor dijo que vienen vestidos como ovejas. Entonces esta doctrina se afirma o hace hincapié en lo que son las evidencias externas, en lo que es la persona externamente, porque puede tener una vida impecable como los fariseos y sin embargo llevar una doctrina de muerte, porque el problema no está afuera, el problema cualquiera se puede vestir bien, cualquiera puede tener medianamente ordenada su vida y no por eso es un maestro verdadero. Puede ser impecable por fuera y tener la muerte por dentro. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, por fuera se muestran hermosos, florecientes, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Qué significa estos huesos de muertos? Significa la falsa doctrina que trae muerte a aquellos que creen en estas doctrinas. Por eso esta doctrina de que Dios es el tesoro es una falsa doctrina. ¿Por qué es una falsa doctrina? Porque tiene un origen oscuro y nos podemos remontar. Cuando habla de tesoro habla de depósito, habla de adquisición. Cuando hablamos de la palabra adquisición nos viene a la mente la vida de Caín, de Eva y Caín. Hay una conexión entre Satanás, Eva, María y el falso Cristo que presenta la Iglesia Católica o las falsas enseñanzas de un falso Cristo, porque ese es el punto, que presentan un falso Cristo, un falso Dios, un Dios producido por el hombre. Esa es la raíz de lo que es la enseñanza de que Dios es nuestro tesoro. Nosotros somos el especial tesoro del Señor. El Señor no es ningún tesoro, el Señor es Dios. Él es el Señor, Él es el creador de todas las cosas. Entonces el Evangelio diferente invierte todo y del Dios creador de todas las cosas pasa a ser el Dios creado por los hombres. Este es el espíritu de esta enseñanza de que Dios puede ser creado por el hombre. Entonces nos remontamos a lo que es Adán y a Eva y cómo Eva tuvo a Caín, porque la palabra Caín viene del hebreo caná, que significa producido, creado, procurado mediante compra. Quizás vamos a tener que pensar un poco con respecto a todas estas enseñanzas, cómo viene toda la conexión, porque está todo conectado. Arranca de Satanás, pasa por Eva, pasa por Caín, después se conecta con María y María es lo que produce la María falsa, digamos, no es la María verdadera. La María verdadera, el Espíritu Santo engendró a Cristo, Dios se hizo carne en María, se hizo carne. María no le dio nada a Cristo, sino que Cristo se hizo carne dentro del vientre de María y vino a este mundo, como dice la palabra en Isaías, que hijo nos es nacido. Entonces podemos ver, quizá cueste entender un poquito las conexiones, pero se habla desde los púlpitos, se habla de detrás de una Biblia cosas que tienen un origen totalmente satánico y que las personas creen en esas enseñanzas porque por lo general las personas no estudian la palabra, no leen la palabra, no analizan la palabra, no la memorizan a la palabra y solo escuchan y creen lo que le dicen estos falsos maestros. Por misericordia de Dios muchas veces nos tocan maestros verdaderos, pero muchas veces nos tocan maestros falsos, por los cuales abunda maestros falsos que enseñan todas estas enseñanzas falsas, en creer en un Dios que se puede comprar, en un Dios que se puede crear. Por eso el título de este video será
el Dios creado. ¿Por qué el Dios creado? Porque nos remontamos a lo que era Adán y a Eva, cuando la Biblia habla allí en Mateo 13:44 de que Dios, en la parábola que dice que había un tesoro, el cual un hombre halló, la palabra tesoro significa depósito o adquisición. Cuando hablamos de adquisición, hablamos de un esfuerzo que se logró por obtener eso, o depósito de dinero, como si fuera una caja de ahorro. Eso es lo que predica la falsa enseñanza de que nuestra salvación la podemos comprar. Por eso habla de adquisición, por eso dice que este hombre halló el tesoro, pero ellos lo invierten. El tesoro somos nosotros, pero ellos dicen que el tesoro es Dios, como que el hombre encontró a Dios. Y lo verdadero es que Dios buscó al hombre, encontró al hombre. Dios es el que busca al hombre. El buen pastor es el que busca a la oveja perdida. Entonces, ellos invierten y hacen como que nosotros compramos o encontramos ese tesoro a base de esfuerzo, a base de obras. Por eso la palabra de tesoro en el griego significa adquirir o depósito. Adquirir quiere decir, si vamos al diccionario, quiere decir conseguir una cosa por el trabajo, compra o cambio. Entonces, esa es la raíz y el espíritu de la enseñanza de la salvación por obras, donde usted, a base de esfuerzo, a base de lucha, a base de obras, usted puede comprar la salvación, puede comprar a este Dios. Por eso es necesario crear un Dios para poder comprarlo. Entonces, otra acepción de la palabra o del verbo adquirir es obtener, hacer propio un derecho. Entonces, ¿qué enseña esta falsa enseñanza del Dios como tesoro o el Dios tesoro? Enseña que yo tengo derecho a mi salvación porque lo he comprado. ¿Cómo lo he comprado? A base de esfuerzo, a base de lucha. Por eso traemos a colación lo que es Eva pariendo a Caín. Porque la salvación por obras es una salvación como si fuera un parto, donde la persona lucha por engendrar a ese Dios, por parir a ese Dios que le va a dar esa tranquilidad, esa paz, porque un tesoro, una riqueza, a la persona le da como una estabilidad económica, le da tranquilidad, le da paz. Entonces ellos buscan esa paz que solamente está en Jesucristo, no en este Dios falso que ellos fabrican a base de obras, de esfuerzos. Porque si nosotros nos remontamos a la imagen de lo que es Eva pariendo a Caín, como dice en Génesis, vamos a leer Génesis 4:1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Lo que dijo Eva es toda la doctrina de salvación por obras, digamos. He adquirido varón. Con mi esfuerzo, la traducción, una de las partes que donde dice que traduce, he adquirido varón, quiere decir también en el hebreo, quiere decir he creado un hombre. Ella cuando dio a luz a Caín dijo, he adquirido varón, he creado un hombre. He creado. Esa es el espíritu de la salvación por obra. He creado a través de mi esfuerzo, a través de mi lucha, a través de parir mi salvación. Porque la salvación por obras es una salvación que se obtiene a través de esfuerzo y de lucha de la carne. No hay otra. Por eso la palabra Caín viene de Caná, del hebreo, que significa producido, algo que ha sido producido, algo que ha sido creado. Como que la salvación por obras, o los maestros que enseñan esto,
crean su propio Dios. Por eso la palabra del Señor dice sus propios dioses. Lo crean ¿cómo? A través de la imaginación y apartándose de las Escrituras. Por eso estos falsos maestros, y lo que vamos a estar hablando en estos videos, tres cosas fundamentales, que son el Dios como tesoro, es la primera enseñanza que tienen. La segunda enseñanza, que va conectada con la primera, que es, usted para conocer a Dios no necesita leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos necesitan crear un nuevo Dios a través de la imaginación. Por eso dicen sus propios dioses, dice la palabra. ¿Por qué enseñan estos falsos maestros a crear su propio Dios? A través de esfuerzo, a través de una lucha carnal. Dice la palabra del Señor que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Solo la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Por eso la salvación es por gracia, por medio de la fe. No hay otro. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otro Dios. Solo Jesucristo, y por medio de la fe somos salvos. Por eso esta gente necesita crear un Dios a través de la imaginación. Por eso la segunda enseñanza que ellos dan es que usted no va a conocer a Dios leyendo mucho la Biblia. Es todo lo opuesto. Usted va a conocer a Dios leyendo las Escrituras. Por eso el Señor Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque allí está la salvación, porque allí me van a conocer a mí, quién soy yo, a través de las Escrituras. Es el testamento, es la palabra escrita lo que el Señor nos ha dejado. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 4:6 que no pensemos más de lo que está escrito. Entonces esta gente, ¿qué hace? Estos falsos maestros alejan al pueblo de las Escrituras. ¿Para qué? Para que crean su propio Dios. Un Dios de obras, un Dios de esfuerzo, la imagen de Eva pariendo a Caín. Por eso Eva, cuando nació Caín, dijo, he adquirido varón, he creado un hombre. Y eso es lo que hace esta religión. Estos falsos maestros dicen, con tu esfuerzo vas a crear tu propia salvación, vas a crear tu propio Dios. Ese Dios te va a salvar. El Dios que lo has parido, lo has creado. Por eso la palabra tesoro tiene una connotación de un esfuerzo, de una lucha, de una adquisición. Es como si fuera una caja de ahorro, un depósito. Ese es el espíritu de esta falsa enseñanza de tener a Dios como tesoro. Y tercero, que tienes que apoyar en la enseñanza de los hombres. Por eso ellos dicen que la iglesia está apoyada en Pedro. La iglesia no está apoyada en Pedro, la iglesia se sustenta y el fundamento es Cristo, la roca. Por eso el Señor le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Pero de qué roca está hablando? De Cristo mismo. Porque dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, que Dios es la roca. Y en 1 Corintios 10, versículo 4, dice que Jesucristo, Cristo es la roca. No Pedro. En ninguna parte de la Biblia dice que Pedro es la roca. Por eso son inventos de esta gente. Por eso es necesario leer las Escrituras y acercarse a las Escrituras, leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, memorizar las Escrituras, analizar las Escrituras, para que no nos engañen estos falsos maestros. A través de las Escrituras vamos a encontrar la verdad, porque dice en el Salmo 119 y 160, la suma de tu palabra es verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice en el Salmo 119 y 105. Y sumamente pura es tu palabra, dice en el Salmo también 119, versículo 140. Así que la manera de librarse de estas falsas enseñanzas es leyendo las Escrituras, no alejándonos de la Biblia, es leyendo las Escrituras. Así que bueno, lo vamos a dejar acá por ahora y vamos a continuar con esta enseñanza que no es fácil de digerir y de entender, pero la vamos a ir entendiendo por la gracia y por la misericordia del Señor. Dios les bendiga a todos.